bajo la lluvia. Y esa es la consigna. Bueno, nos vamos a dar ese tiempo porque es necesario. Siempre tenemos que comenzar a dibujar antes de poder interpretar. Por eso tenemos que hacerlo. Comenzamos y adelante. Voy a poner un videito mientras tanto para que ustedes puedan procesar ese video porque, bueno, no, el video no es para ver, sino es para temporizar nomás, ¿sí? Para un temporizador que vamos a tener y cuando ya volvamos, todos tenemos que tener nuestro dibujo. ¿Están de acuerdo? Entonces la consigna es eso. Dibujemos o dibujen en la hoja que tienen una persona bajo la lluvia. Bienvenido José Rojas. Estamos haciendo una prueba proyectiva. Y bueno, les he pedido que se traigan una hojita blanca y un lápiz. Para esta actividad vamos a necesitar primero dibujar. No podemos interpretar sin dibujar, entonces necesitamos dibujar. Y la consigna es dibujen una persona bajo la lluvia. Comenzamos ahora y nos damos 7 minutos para realizar el dibujo. ¿Sí? No se distraigan, si quieren pueden poner en mute su micrófono, pueden bajarle el volumen, los parlantes, para que no tengan distracciones, ¿sí? Pero tenemos que tener eso antes de comenzar, antes de todo eso. ¿Se comprendió, José Rojas? Johnny Francisco también está aquí. Bueno, los demás que ya entendieron la cosa. Dime, José. Creo que tenemos que dibujar una persona debajo, una paraguas, debajo de una lluvia. La consigna, dibuja una persona bajo la lluvia. Simplemente eso dice la consigna. En base a eso tienes que guiarte y hacer el dibujo, ¿sí? Simplemente eso. Los demás pueden comenzar, jóvenes, ya está corriendo el tiempo. Mientras yo le explico a Johnny, pueden bajar el volumen, pero volvemos en 7 minutos. Y 16 es ahorita, 10 y 23 volvemos más bien. Y 23 vamos a volver, ¿sí? Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Me escuchas bien? ¿Está claro? Bueno, lo que estamos haciendo ahorita es un test proyectivo, pero antes de poder interpretar cualquier cosa tenemos que a dibujar para poder evaluar también nuestro dibujo nosotros mismos, ¿sí? Entonces les he pedido a todos que se traigan una hojita blanca y un lápiz. Y la consigna es esta: en la hojita que tú tienes, con tu lápiz, dibuja una persona bajo la lluvia. Esa es la consigna. Dibuja una persona bajo la lluvia. Simplemente es eso. ¿Se entendió, Johnny? ¿Me comprendiste bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, nada, la he comprendido bien, no. Listo. Un hombre adelante. bajo la lluvia. Una persona bajo la lluvia. Una persona bajo la lluvia. Simplemente es eso. ¿Sí? Entonces comenzamos ya con agarrar tu lapicito y dibujar tu lápiz y comenzar a dibujar. Las personas que ya hayan terminado su dibujo, entonces me mandan un mensajito: profe, ya terminé, profe, ya acabé. Simplemente eso. Nada más. ¿Sí? Entonces, comenzamos. Adelante. Ya todos tenemos la consigna. Comenzamos. Adelante. Yo voy a compartir un videito para que pueda hacer tiempo mientras tanto, para que pueda estar como un control de tiempo, nada más. ¿Sí? Y cuando acabe ese videito de control de tiempo, volvemos a todos a reunión. La persona bajo la lluvia. Hoy les pedimos eso. Entonces, ¿por qué es importante tener el dibujo antes de poderlo interpretar o antes de poder conocer un poquito más del test? Porque después ya no se va a poder aplicar de una manera natural. Entonces, era por eso importante realizar el test, primeramente, y después poder tener la interpretación. Ahí donde están, ya tienen sus dibujitos, sus hojitas. Hoy vamos a aprender un poquito más de la interpretación, de cómo son las recomendaciones para hacer un buen dibujo, qué significa, por qué es este test, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla, a ver cómo se comparte aquí. Ya decíamos que esto también se puede aplicar a personas de distintas edades, se aplica a niños, se aplica mucho a los jóvenes para postular a estas carreras, les hacen dibujar.
también en selección de personal, ¿sí? En selección de personal, cuando alguien quiere postularse a un trabajo, les evalúan con esta prueba. No a todos, pero sí en una gran mayoría. Es bastante utilizado esta prueba. Se puede aplicar tanto de forma grupal como de forma individual, ¿sí? Para esto se necesita una hoja horizontal, no una hoja cuadrada, una hoja bond, tamaño carta, ¿sí? Y un lápiz. Para eso se necesita. Y bueno, la consigna y la administración. La consigna es solo dibuja una persona bajo la lluvia. Simplemente es eso, simplemente es eso. Algunas veces no recuerdo quién al principio nos preguntaba, con paraguas, sin paraguas, me estaba preguntando. Solo es eso, no podemos hacer preguntas, solo nos dicen, dibuja una persona bajo la lluvia. Y tenemos que comenzar lo más pronto posible, no podemos darnos mucho tiempo para esto. En cuanto nos digan, dibuja a la persona bajo la lluvia, comenzamos a dibujar. Sí, es importante eso, comenzar de una vez. Después, análisis de recursos expresivos nos dice. A ver, aquí yo no puedo ver la pantalla, no sé por qué. ¿Dónde está? Aquí está. Recursos expresivos. ¿Se puede ver la pantalla? A1, A2, A3, A4, A5, A6, estas A6, hasta la A7. ¿Se puede ver eso? ¿Se puede observar? El A1 dice dimensión, ¿sí? Dimensión, ¿a qué se refiere? Al tamaño del dibujo, ya sea grande, pequeño, mediano. Dimensiones, dice. A2, emplazamiento. A3, trazo. A4, presión. A5, tiempo. A6, secuencia. A7, movimiento. A8, sombreado, ¿sí? No vamos a abarcar todo eso así en general, porque en una clase de psicología, si llevas eso puntito a puntito, detalle a detalle. Nosotros solo vamos a conocer los parámetros generales, lo que significa y qué parámetros tenemos que seguir para realizar una buena prueba, una prueba realmente aceptable. ¿Sí? De eso se trata. El A1 es dimensiones. Cuando llevemos dimensiones vamos a llevar el tamaño del dibujo. ¿Cómo tiene que ser? ¿Tiene que ser grande? ¿Tiene que ser chiquitito? ¿Tiene que ser mediano? ¿Cómo tiene que ser? Cuando digamos emplazamiento es dónde se va a ubicar en la hoja el dibujo. Se va a ubicar abajo, se va a ubicar arriba, en el medio, izquierda, derecha. ¿Dónde va a estar? En un diagonal, en la parte inferior de la derecha. Entonces eso también vamos a conocer. El trazo. El trazo significa cómo nosotros vamos a escribir con el lápiz. Si va a ser un trazo fuerte, así que se va a notar al ver la hoja, al otro lado se va a notar, o va a ser un trazo bien suavito, que ni se va a notar, o va a ser un trazo tranquilo, que se va a notar, que tampoco va a ser muy fuerte. ¿Cómo tiene que ser el trazo? El tiempo también vamos a ver que es importante. Ya les decía yo, que cuando les den el dibujo, ustedes ya comiencen a hacer nomás, no pierdan el tiempo, no pierdan pensando qué vamos a hacer. Se pueden dar un tiempo de 10 segunditos, hasta unos 15 segundos, 20 segundos, pero más no podemos pasarnos 5, 6 minutos, 2 minutos pensando qué vamos a hacer, porque va a ser una forma de no saber lo que estamos haciendo, ¿sí? Secuencia, ¿por dónde se tiene que comenzar? ¿Qué se tiene que hacer primero? Eso tenemos que saber. Y después movimiento. ¿Qué tiene que estar haciendo el dibujo? ¿Tiene que estar sentado? ¿Tiene que estar parado, corriendo? ¿Estar de frente, de costado? Los sombreados también. ¿Tiene que estar sombreado? ¿Tiene que estar sin sombras? Eso, ¿cómo tiene que ser? Hoy vamos a responder esas preguntas, ¿sí? Vamos a ir con la primera. Dimensiones. Dibujo pequeño. ¿Qué significa el dibujo pequeño? Significa timidez, no reconocerse, autodesvalorización, inseguridad, temores, nos dice. Entonces, ¿nosotros podemos hacer un dibujo pequeño? No podemos hacer un dibujo pequeño. O un dibujo grande. ¿Qué significa un dibujo grande? Significa autoexpansivo, necesidad de mostrarse, ser reconocido, de ser tenido en cuenta. Esa necesidad de ser reconocido siempre que estén hablando de mí. ¿Necesitamos eso? Tampoco. No podemos hacer ni un dibujo muy chiquito ni tampoco muy grande. Lo de ideal tampoco es muy grande. Así, miren, fíjense, la persona ahí está. ¿Se puede ver el dibujo, jóvenes? ¿O sigue en una pantalla? Sí, profe, se ve. Sí se ve. Gracias.
Vamos a seguir, eso. El dibujo muy grande, tampoco podemos hacer este dibujo muy grande, porque ¿qué denota esto? Controles internos deficientes, inadecuadas, percepción de sí mismo. O sea, nosotros no nos vemos como realmente somos, no nos podemos ver, eso dice. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Un dibujo mediano, ahí está. Una persona bien ubicada en el espacio es un dibujo mediano, que toma en cuenta quién, tanto la persona, tanto el ambiente, ¿sí? Entonces no podemos hacer algo chiquito porque es como decir, ocupamos un pequeño espacio y dejamos harto blanco, pero esa hoja, ese espacio blanco, ¿para qué es? Tampoco va a ser un grande y nosotros no veamos lo demás, ¿sí? Entonces siempre lo ideal es un dibujo mediano. Si se dan de cuenta, en esta parte tiene que ser por lo menos el dibujo tiene que abarcar 2/3 de la hoja y la persona tiene que ser 1/3, un poquito más de 1/3 de la hoja. Fíjense, porque si es menos de 1/3, entonces es chiquito. Si es un poco más de 2/3, es grande, ¿sí? Entonces tiene que ser aquí bien importante hacer el dibujo mediano. ¿Se ha comprendido hasta ahí? Ya tenemos la primera respuesta. ¿Cómo tiene que ser? Ni grande ni chiquito, mediano, bien ubicado en el espacio. ¿Sí? Sigamos. Emplazamiento, yo les decía, ¿de qué se trata? Se trata en dónde va a estar ubicado. Fíjense, estas Z, Y, X, B, W, B, K. Esa es la ubicación de la hoja. Z es la parte superior, K es la parte inferior, X es la parte de la derecha, Y es la parte de la izquierda. ¿Dónde tiene que estar ubicado nuestro dibujo? Nos dice, en el centro, tiene que estar en el medio de la hoja, ¿sí? Entonces ya estamos respondiendo a nuestra segunda pregunta. La dimensión mediana. El emplazamiento, o sea, la ubicación en el medio de la hoja. Eso es lo ideal. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ahora, fíjense sus hojitas. ¿Ustedes cómo han hecho? Pregúntense, ¿han hecho? ¿Dónde han hecho? ¿Han hecho grande? ¿Han hecho chiquitito? ¿Cómo están? Cuestiónense un poquito ustedes. Para eso les he hecho dibujar a ustedes hoy. No es para que ustedes, ¿por qué me está haciendo dibujar? No ve. Es para poder poner en práctica lo que hoy vamos a aprender. Entonces tiene que salir en el centro de la hoja, hemos dicho, ¿sí? 2 recomendaciones. Pueden anotarse en un cuadernito, pueden, para estos parámetros importantes, porque son parámetros que al final también los vamos a ver, pero es muy importante. El trazo, ¿cómo tiene que ser el trazo? Aquí, ¿qué nos dice? Nos dice que el trazo tiene que ser firme, ¿sí? Ese trazo tenemos que verlo. ¿Y cómo es un trazo firme, jóvenes? ¿A qué se refiere un trazo firme? Se refiere a que las líneas tienen que ser armónicas, tienen que ser enteras. No podemos hacer como personas peludas. Algunos dibujan, a ver, ¿cómo les puedo dibujar? No sé cómo dibujar. A ver, ¿puedo compartir pizarrón? Voy a ver si puedo compartir pizarrón aquí. No sé cómo compartir pizarrón, no sé cómo escribir en mi diapositiva. A ver, ¿dónde está la pizarra? Aquí. Empezar una pizarra nueva. ¿Se puede ver la pizarra, jóvenes? No, profe. Compartir. No, yo tampoco sé cómo compartir esa pizarra. A ver, les voy a hacer un recorte más bien y voy a compartir el recorte más bien. ¿Sí? Dejar de presentar. Vamos a presentar nuestro recorte. Armónica, entera y firme. Pero ¿cómo es esta línea armónica, entera y firme? ¿Qué denota una persona sana? Yo voy a dibujar con lápiz negro. Sí, aquí está. Hay personas que al dibujar hacen esto. Así. Así tipo pelitos dibujan. No sé si han visto. No es que tengan algo malo, pero esto no es no es un trazo firme, no es un trazo armónico. Hay personas que hacen bien grueso sus líneas, ¿sí? Bien gruesísimo hacen. ¿Cómo hacen? A ver, vamos a hacer, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Hacen así,
grueso, entonces tampoco tiene que ser muy grueso. Hay unos que hacen bien delgadito así, delgadito. Bueno, este trazo está bien, pero fíjense, no es firme, fíjense, está curviadito, fíjense, mira, aquí hay una curvita, aquí hay otra curvita, aquí, entonces no es firme, el trazo tiene que ser firme. Así, mira, yo no puedo hacer un trazo firme, me cuesta hacer un trazo firme ahorita, porque estoy con el mouse. Pero ustedes pueden, tienen que ser firmes, sin temblar así, sin temblar. Yo ahorita no puedo hacer un trazo firme porque estoy con el mouse, pero fíjense, este es el trazo más firme que he podido hacer. Este de azul. ¿Sí? Ese. Entonces, cuando ustedes dibujen, hagan un trazo firme. Tiene que ser entero, no tiene que ser así con partecitos así tipo como nubecitas algunos hacen. No, eviten hacer eso. Ya, cuando dibujemos, tiene que ser firme, entero los dibujos, no tienen que faltar partes tampoco. No podemos poner eso. Así tiene que ser, no tiene que ser ni muy grueso ni muy delgado, ¿sí? Entonces, esa es la primera recomendación del trazo. Vamos a seguir compartiendo la pantalla, la ventana. ¿Cuál ventana nos toca? Aquí está. Trazo. Aquí, ¿qué nos dice? Las líneas entrecortadas significan ansiedad, inseguridad, necesidad de detenerse a analizar y revisar lo hecho. Entonces no puede ser una línea entrecortada. Fíjense el dibujo. Mira, en este dibujo a la personita le faltan conexiones, le falta un lado de su hombro, su cuello no está bien definido, su ropa no está bien hecho. Entonces, ¿por qué? Porque tiene un trazo entrecortado. Entonces, las líneas entrecortadas también significan eso. A ver, las líneas redondeadas, ¿qué significan? Las líneas redondeadas son un símbolo de feminidad, nos dice. Entonces, tenemos que evitar también hacer líneas redondeadas las personas, los varones más que todo, ¿sí? Evitar eso, no hacer con tantas curvas. Tiene que ser bien firme, ¿sí? Algunas veces denota también dependencia, entonces no está bien. Este es un trazo, ¿qué es este trazo? ¿Qué nos dice este trazo? Este trazo tampoco podemos hacer porque es un trazo demasiado, dice líneas tirantes, tensión. ¿A qué se refiere con estas líneas tirantes? Fíjense, son líneas que no se juntan, líneas como hilos nomás están hechos. Se dan cuenta, la paraguas parece que es la unión de dos hilos, su mango de la paraguas parece que sean dos hilos, su cinturón parece que fuera dos hilos nomás. Entonces a eso se refiere, a esas líneas tirantes. ¿Sí? Entonces tampoco podemos hacer líneas así, que significa tensión, o sea que estamos bien estresados, que estamos bien tensionados. Sigamos. ¿Qué nos dice esto? Estos son líneas fragmentadas o esbozadas. Significan ansiedad, timidez, falta de confianza en sí mismo. Aquí nos dicen, ¿no ven? ¿Pero qué son líneas esbozadas o fragmentadas? Es como decir, fíjense, no se ve aquí, pero en el pantaloncito de la personita que está dibujada, es como si la línea le faltaría un huequito, ¿sí? En los costados, en los bordes. Es como si no está entero, le falta un pedacito. Está fragmentada, está dividida. Todo el pantalón en dos partecitas pareciera. Entonces nuestras líneas tienen que ser enteras, ¿sí, jóvenes? Vamos a hacer. Vamos a seguir. A ver, ¿qué más es esto? Recomendación. Si nosotros vamos a dibujar algo, tenemos que representarnos a nosotros mismos, porque nos proyectamos nosotros. ¿A quién estamos proyectando? A nosotros mismos. No nos estamos proyectando a nadie más. Entonces, eso es. Entonces, cuando ustedes dibujen una persona de su edad,
Es muy importante eso. Ya no pueden dibujar una persona viejita, no pueden dibujar una persona, tampoco un bebé, un niño, alguien, una figura, una caricatura, no pueden dibujar Bob Esponjas. Tiene que ser una persona bajo la lluvia, ¿sí? Y ahora, las recomendaciones, si ustedes son varones, dibujen una persona varón. Si son mujeres, dibujen una persona mujer. Pregúntense ahora, vean su dibujo, ¿qué han dibujado? ¿Una persona mujer? ¿Una persona varón? Entonces, ¿por qué? ¿Qué significa eso, Aldo? ¿Por qué nosotros dibujamos? Bueno, lo que nos dice la teoría del dibujo bajo la lluvia es que nos negamos a nosotros mismos, dice, de lo que somos. Tal vez no nos reconocemos como varones o como mujeres, entonces nos negamos, dice. Pero no hagan mucho caso a eso, ¿sí? Simplemente tomen en cuenta esas recomendaciones. Digan, si yo soy varón, entonces dibujo un varón. Si yo soy mujer, voy a dibujar una mujer en mi dibujo. Es importante eso. Sí. Tanto han hecho. Entonces hemos dicho que si vamos a ser, somos varones, tenemos que dar una persona varón. Y si somos mujeres, tenemos que dibujar una persona mujer. ¿Sí? Esa es recomendación muy importante. Algo también, vamos a hablar de la paraguas y de los accesorios. Alguien decía, ¿con paraguas o sin paraguas? Pregúntense, ¿con paraguas o sin paraguas? Obvio que es con paraguas, jóvenes, porque este test, ¿qué nos va a evaluar? Nos va a evaluar la capacidad de nosotros que tenemos para afrontar las situaciones estresantes, las situaciones difíciles, las situaciones de problemas, ¿sí? Entonces, eso va a evaluar. Y tener paraguas es como decir como si tú tuvieras mecanismos que te van a defender, que tengas mecanismos de defensa, que ante problemas tú sabes cómo defenderte, significa el tener paraguas. Ahora, este paraguas tiene que tener un tamaño adecuado, no puede ser más grande que vos, tampoco puede estar a un costado, tiene que estar en medio, tapándote de la lluvia, cubriéndote de la lluvia, más que todo protegiéndote. Tampoco tiene que taparte la cara, tiene que estar a un costadito el mango, pero te esté protegiendo todo el cuerpo, ¿sí? Entonces es la recomendación, con paraguas. Ahora, ¿cómo tiene que ser la lluvia? A ver, fíjense cómo han hecho la lluvia. Han hecho con nubes, han hecho sin nubes, han hecho con charcos, han hecho con viento. ¿Cómo tiene que ser? La lluvia no tiene que ser mucha, no tiene que ser harto, así como torrencial, pero tampoco puede ser una lluvia escasa, ¿sí? Porque no puede ser poquito nomás, unas 10 gotitas, unas 5 gotitas, sino tiene que ser regular, tiene que haber más gotitas. Tampoco puede ser harto. ¿Cómo sé que es la cantidad correcta? No tiene que llenar tu hoja la lluvia. Tampoco puede ser así un poquito nomás. Tiene que ser regular. Les voy a mostrar un dibujo más adelante de un dibujo bien hecho. Ahora, las gotitas tienen que ser pequeños palitos de 1 milímetro más o menos, que estén bajando recto, horizontal, verticalmente, ¿sí? Que estén bajando recto, que no tengan inclinación, que no vengan ni desde el futuro ni desde el pasado, porque el lado derecho significa lo que es el futuro, el lado izquierdo es lo que significa el pasado, en lo que es en estos test proyectivos. Entonces esta lluvia tiene que ser más o menos de 1 milímetro a 2 milímetros, tiene que ser una barrita nomás, tiene que ser cayendo,
una barrita cayendo, cada gotita tiene que ser así. No tiene que estar como gotitas de lágrimas. Algunos hacen como gotitas de lágrimas. No, porque eso significa angustia, es que tal vez estamos preocupados por algo, ¿sí? O nos angustia algo, tenemos una preocupación muy grande. Entonces no podemos hacer así. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Hemos dicho las nubes también. ¿Cómo tienen que ser las nubes? La verdad, no tiene que haber nubes, jóvenes, no tienen que dibujar nubes, ¿sí? Porque las nubes representan, puede ser un familiar que nos esté echando mucha presión. ¿Han dibujado nubes ustedes? A ver, vean sus dibujos, ¿tienen nubes? Entonces, si tienen nubes, es que tal vez nosotros nos sentimos ansiosos porque alguien nos está presionando harto, alguien, una figura de tensión, ¿sí? Que tal vez le tenemos miedo o que nos provoca harta ansiedad. ¿Y qué es ansiedad, jóvenes? ¿Se acuerdan cuando ustedes tienen que dar un examen y estás estudiando para dar tu examen y ya va a llegar la hora de dar tu examen? Entonces esa sensación de que ya va a ser el examen, ya tengo que dar el examen y es una preocupación por dar tu examen, eso es ansiedad, ¿sí? Y es lo mismo con las personas cuando hay personas que dicen, ay no, esa persona va a venir y tú dices, ay no, esa persona me va a decir algo y tienes miedo, ay no, no quiero llegar porque me va a reñir o porque me va a hacer algo. Entonces esas nubes representan esas figuras tal vez de autoridad o tal vez alguien que nos representa mucha tensión, que nos genera ansiedad. ¿Está claro? Entonces no tiene que haber nubes, ¿sí? Charcos, hemos dicho charcos, no debe haber charcos, no debe haber nada de charcos, ¿sí? Los charcos significan cuando hemos sido, estamos en la pancita de nuestra mamá, hemos sufrido al nacer, significa nosotros, tal vez nos han tenido mucho tiempo, nos ha faltado la respiración cuando estábamos naciendo, eso significa en lo que nos dicen los dibujos. Entonces no debe haber charcos. ¿Qué sí debe haber? Debe haber un piso, debe haber una línea donde nosotros estemos pisando, estemos firmes nosotros, porque no podemos estar en el aire, ¿sí? Entonces, mírense ustedes sus dibujos, ¿han dibujado con piso? ¿Han dibujado sin piso? Pregúntense ustedes. Entonces, aquí lo importante es tener un dibujo y este dibujo tenga un piso, ¿sí? Entonces, hasta ahí ya vamos claros. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Leslie, Sagat, Graciela, ¿quiénes tienen dudas, preguntas? Adelante, los escucho. Hola, hola. Nadie tiene preguntas, nadie tiene cuestiones, todo está claro, porque Profe, ahorita, dime, José. profe, de los pies, ¿cómo tiene que ser? O digamos, tengo un tenis Ya, al medio juntado o un dibujo que puede tener el otro pie al otro lado del otro. a ver. Los pies, ¿cómo tienen que estar? Dibujen, se recomienda dibujar botas, chicos, ¿sí? Si han dibujado botitas, está bien, pero no tienen que darle tanto detalle. Solo es unas botitas con sus guatitos, pero no guatos así bien llamativos, sino con líneas, como son las botitas nada más. No tiene que tener agujetas así llamativas, porque eso va a significar otra cosa también. Entonces, unas botitas tranquilas. Los pies no pueden estar juntitos tampoco, tienen que estar separaditos, ¿ya? Como a la altura de tu hombro. Así como cuando es en descanso, así tiene que estar. ¿Se entendió, querido José? Sí, bro. Ya. Ahora, mejor de preferencia, si tus piecitos, los dos miran hacia, como cuando te inclinas a un lado, estás viendo a un lado, uno apoyas y el otro está mirando hacia la derecha. Así tienen que ser tus piecitos, como si estuvieses queriendo ir a la derecha, al futuro, ¿sí? La derecha es el futuro, o sea, al lado que nosotros escribimos de izquierda a derecha, ¿no ves? A la derecha, ese es el futuro. Del medio a la derecha tiene que estar viendo. Tampoco puede estar un pie mirando a un lado y un pie mirando al otro lado, porque eso significa dicotomía, o sea, no sabes si ir al pasado o si ir al presente, o ir al futuro, nos dice. Eso nos dice la dicotomía cuando dibujamos pies que están mirando en dos sentidos diferentes.
Entonces, eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más que alguien tenga dudas? Adelante, estamos hoy día para aclarar esas dudas, chicos. Más adelante les voy a mostrar un dibujo que va a cumplir casi con la mayoría de los parámetros que hemos dicho hoy, ¿sí? Pero es importante primero saber cómo están ustedes, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hola, hola. Profe, buenas noches, disculpe, ¿ha grabado la clase? Bueno, Marianela, ¿cómo estás? Sí, están grabando la clase, Ingenio se está grabando la clase, entonces esta clase se va a subir a la página de YouTube, entonces lo puedes revisar nuevamente cuando tú tengas dudas. Entonces ahorita estamos entrando a las especificaciones más generales de lo que es el test de la persona bajo la lluvia. Uh-huh. Gracias, Marianela. ¿Alguna pregunta más tenemos? Liz, buenas noches. Una preguntita. Dime. La vestimenta. Sobre la vestimenta, ya. No tiene que tener muchos accesorios, no le dibujen corbatas, no le dibujen... Puede tener camisita, sí puede tener una chompita y un pantalón. Si quieren, las chicas también pueden dibujarle una falda, no hay problema, ¿sí? No hay problema en eso. Pero no tiene que tener accesorios como quítenle los relojes, quítenle lo que es las gafas, quítenle lo que es una corbata, no le pongan esos accesorios, ¿sí? Profe, tiene que tener bolsillos el pantalón. Le pueden dibujar bolsillos, pero no metan sus manos en el bolsillo, por favor. Sus manos siempre tienen que estar a la vista, porque si metes tus manos en el bolsillo es como si tú estuvieses escondiendo algo. Entonces, eso se trata, jóvenes, ¿sí? También no dibujen paisajes. Algunos dibujan una casa, dibujan una carretera, un árbol más. No, porque la consigna es dibuja una persona bajo la lluvia. Entonces, ¿qué tiene que estar? La persona tiene que tener su paraguas, tiene que ser su lluviecita y su piso. Eso tiene que estar preferentemente, ¿ya? Ahora, le pueden dar también movimiento, que esté caminando a esta presentación. A ver, les voy a compartir lo que es la persona bajo la lluvia, la presentación nuevamente. A ver, aquí ya puedo ingresar desde mi celular. Ahora sí ya puedo ingresar. A ver, en un ratito. A ver, ¿alguien más tiene una pregunta mientras comparto pantalla, mientras me voy conectando desde el computador? Profe, las gotas de lluvia, ¿de qué forma tiene que ser? Las siluetas de lluvia tienen que ser lineecitas verticales de 1 milímetro aproximadamente, solo línea vertical de 1 milímetro, a lo mucho 2 milímetros, sí, pero ya, simplemente es eso, ¿sí? Eso, no tiene que haber sombras, chicos, no dibujen sombras, les decía, ¿no? Algunos pintan su falda o pintan su pantalón, no dibujen eso, no pinten, ¿sí? Porque esa parte que tú sombreas indica ansiedad sobre tu cuerpo, como si como si te faltaría controlar esa parte de tu cuerpo. Entonces no dibujen esas sombras, tampoco dibujen manchas, tiene que ser bien pulcro su dibujo, bien limpio, simplemente lo que les dice, la persona bajo la lluvia, ¿sí? Entonces eso, ¿alguna pregunta más? Ya voy a compartir pantalla, adelante. En cuanto al cabello, ¿cómo sería conveniente dibujarlo? Ya, al cabello no hay mucho problema, pueden dibujar un cabello suelto, las damas, no necesariamente tienes que pintarlo, simplemente puede estar ahí dibujado con un peinado sencillo, no tiene que estar con un peinado, un moño, o puedes dibujarle un moño, pero tampoco con su jopito, no, algo formal, algo tranquilo, algo sobrio, ¿sí? Si es un cabello lacio suelto, está bien para las mujeres, para las damas. Para los jóvenes, un cabello normal. Si son rizaditos, ustedes pueden hacerse rizaditos, risitos, pero si son del cabello lacio, entonces un peinadito partido al costado o partido a la mitad está bien respecto al cabello, Daniela. ¿Alguna duda más, alguna pregunta más? Ya vamos a pasar las últimas recomendaciones finales de este
test. Hay mucho que analizar por si acaso, pero vamos a dar hoy día lo más importante, cómo tiene que tener. Ahora, no tienen que borrar el dibujo, ¿sí? Porque si borramos mucho, nos hace ver que estamos nerviosos, que estamos ansiedad. Y esos borrones en el dibujo algunas veces se interpreta como si nosotros tuviésemos problemas con el alcohol o como corregir algún problema que tengamos. Eso significa cuando hacemos muchos borrones, ¿sí? Como una insatisfacción de lo que estamos haciendo. O tal vez puede ser un conflicto de agresividad que tengamos, ¿sí? ¿Qué más? No repasen las líneas. Si han dibujado algo, no vuelvan a repasar fuerte. Algunas veces, ¿se acuerdan cuando hacemos nos equivocamos de letra y queremos hacer otra letra encima de eso? Entonces eso es repasar. Entonces no tienen que repasar ustedes los dibujos, ¿sí? Si van a borrar, borren que no se note nada. No tiene que notarse nada, no tiene que notarse ni una línea, pero procuren no borrar, ¿sí? Tampoco le den tantos detalles, ¿sí? Porque si no nos van a pensar que somos bien obsesivos, bien controladores. Tampoco le pueden dar pocos detalles. En los ojos no pueden dibujar solo un punto, tienen que dibujar completo el rostro, ¿sí? Ahora nos vamos a ir a la persona, ¿cómo tiene que ser? Alguien decía, ¿puedo dibujar bolsillos? Decía. Yo les recomendaría que no, jóvenes, ¿sí? Pero si van a dibujar, no dibujen que están en sus manos. Tampoco dibujen botones, ¿ya? No dibujen bolsillos, no les recomiendo, no dibujen, por favor, ¿ya? Tampoco dibujen cosas que no van a terminar, o sea, no van a dejar el dibujo a medias. Tiene que ser bien completito. Sus zapatos tienen que ser normales, no tienen que tener todos los detalles, los cordones, tanto. Les recomendaba yo botas, ¿no ve? El paraguas tiene que cubrir, que nos esté cubriendo nosotros de la lluvia, no nos tiene que tapar a nosotros, ni nuestra cara, ni el mástil, la barra de la paraguas, no nos tiene que tapar nuestro rostro, ¿sí? Entonces sí o sí tiene que tener paraguas. Ahora el paraguas tampoco tiene que ser grandes, les he dicho, ¿no ve? Tampoco tienen que dibujar sus dibujos inclinados, tienen que ser rectitos. A ver, vamos a ir a la presentación. Los ojos, vamos a ir a la cara hoy día. Vamos a hacer cómo tiene que ser la cara, cómo tiene que ser todo eso. Ay, pero ya nos queda tiempo. Vamos a ver. La cara, ¿sí? Tienen que ser completos, chicos. Tienen que recordar dibujar ojitos, nariz, orejitas, boca. Fíjense sus dibujos, cómo han hecho, ¿sí? No tiene que ser los ojos muy marcados como si estuviesen maquillados. Tampoco pueden ser un ojo mirando a la izquierda o mirando a la derecha. Tiene que tener pupilas. ¿Qué son las pupilas, jóvenes? Del ojo es un negrito. Exacto, es el negrito que tenemos en el ojo. Entonces tiene que tener esos ojitos negritos, ¿sí? Ahora no les van a evaluar qué tan bien dibujan. Recuerden eso, no les van a evaluar eso. Les van a evaluar si sus dibujos dice algo. No les van a decir, no, tu dibujo está bien, está mal. No, pues no les van a evaluar. Ahí está más ojos cerrados. Eso significa ojos con puntos. Significa eso. Entonces sus ojos tienen que ser tranquilos, tienen que ser normales, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Se les va a facilitar esto para que puedan conocer un poquito más qué significa, pero vamos a llegar al cierre de esto, a las recomendaciones finales importantes, ¿sí? Estos puntitos tenemos que tomar en cuenta para poder realizar nuestro dibujo correctamente. 1. Usar la hoja en posición vertical. ¿Cómo es la posición vertical y cómo es la posición horizontal? Vertical es de arriba hacia abajo, eso es vertical, ¿sí? Entonces el lado más largo tiene que estar de arriba hacia abajo, eso es vertical. 2, el dibujo de la persona tiene que estar en el centro, no en ningún costado, ni arriba, ni abajo, ni a la izquierda, ni a la derecha, en el centro. Dibujemos la paraguas. La lluvia tiene que caer recto hacia abajo, recuerden, tiene que ser 1 milímetro a 2 milímetros
cada gotita de lluvia. No pueden ser gotas como lágrimas, ¿sí? No tienen que ser como lagrimitas. Aquí ves, nos dice, no haga gotas gordas de lluvia, simplemente dibújolas como rayas, nada más rayitas de 1 milímetro que estén bajando recto. Dibuje la línea del horizonte y que la persona no se encuentre parada justo sobre la línea, ni tampoco volando encima de la línea. Entonces hay una línea del horizonte, ¿sí? Detrás de nosotros. Entonces hay que dibujar esa línea, pero nosotros no nos tenemos que encontrar paradas directamente sobre la línea, ni tampoco volando sobre la línea. Tenemos que estar en el suelo. Entonces detrás de nosotros una línea del horizonte tenemos que dibujar. Las recomendaciones. Trate de no borrar, nos dice, ¿sí? No hace falta dibujar nubes o sol o nada de eso, ¿ves? No dibujen ni sol ni nubes, nada. Trate de que la cara parezca real, es decir, no haga una caricatura. Dibuje nariz, ojos con pupilas, boca con labios, orejas, etc. Tenemos que estar completos en este dibujo, ¿sí? No pueden dibujar personas que sean palitos, ¿no ves? Los niños dibujan palitos, palotes. Esos no tienen que dibujar personas que parezcan reales. A ver, les voy a dibujar un dibujo de palote, a ver. ¿Cómo es un dibujo de palote? A ver, ¿dónde está? Ya. Voy a compartir de nuevo, a ver, compartir, dejar de compartir, compartir. Una ventana, aquí está. A ver, ¿qué son los palotes? Los palotes son dibujos así, su cabecita, ese es su cuerpo, su pie, su mano. Esos son palotes, fíjense, solo son palos su dibujo. Entonces eso no tiene que ser, es muy infantil, ¿sí? Entonces no pueden dibujar así, ¿ya? Entonces no así. Seguimos con las recomendaciones finales. Seguimos. Entonces hemos dicho no palotes. ¿Qué más hemos dicho? Ahí se va compartiendo. Dibuje algunos detalles de la ropa, ¿sí? Si tiene camisa con botones, si tiene zapatos que tenga cordones, ¿sí? Entonces vamos a dibujar, pero no tienen que estar bien, que llamen la atención, que sean grandes, que sean remarcados, no. Tienen que ser sencillos, lineecitas de cordones nada más. Si vamos a dibujar camisas, que sea con botoncitos, ya, pero tampoco tienen que ser los botones grandes, tienen que ser el tamaño normal. No trate de hacer demasiado elaborado, o sea, con vacas, perros, arcoíris, puentes, árboles, etcétera, etcétera, porque el dibujo nos dice que dibujemos una persona bajo la lluvia directamente. Si vamos a hacer personas varones, un varón. Si es mujer, una mujer, ¿sí? Y hasta aquí ha sido las recomendaciones de hoy acerca de este test. ¿Sí? Vamos a llevar más test proyectivos el día de mañana para ver, entonces alístense también sus hojitas y sus lápices. Vamos a dibujar y vamos a aprender también. Muchísimas gracias. Hasta aquí ha sido la sesión de hoy. Si alguien tiene una pregunta, puede lanzarle ahora. Y si no, entonces pasamos con el profesor Franklin. ¿Alguien tiene una pregunta, jóvenes?